Mi querido Ricardo Sevilla, es miércoles de reportaje especial y el maestro Ricardo Sevilla, señoras y señores, prepárense, va a dejar la víbora chillar, porque va a hablar de Banobras, el botín de los chayoteros y conservadores. A ver, mi querido Ricardo Sevilla. Así es, mi querido Vicente. Vamos a entrarle a este tema, que es un tema sumamente importante, sumamente relevante y que nos llama muchísimo la atención cómo no lo atendieron ni lo han atendido en los medios de comunicación de la derecha. Banobras, que ha sido recuperado por el gobierno del presidente López Obrador, estuvo sumido en una crisis de descrédito, sumido en una crisis financiera terrible. Y es que, como usted recordará, entre 2013 y 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto desvió cerca de 8,000 millones de pesos a través de 128 empresas que no debían recibir recursos públicos, porque usted también lo sabe, no tenían infraestructura ni estaban legalmente establecidas. Es decir, eran empresas fantasma. Esta serie de fraudes millonarios están sólidamente documentados, hay que decirlo y reconocerlo, y fueron exhibidos en un reportaje llamado La Estafa Maestra, que hoy, sin embargo, sus propios autores se han encargado de una u otra manera de relegar hasta convertirlo en una suerte de caricatura, en una suerte de parodia grotesca que culminó con la liberación de Rosario Robles, una de las protagonistas de esa estafa. Pero hay otras estafas, y más allá de todo eso, lo cierto es que una de las instituciones que resultaron más lastimadas después de aquel fraude millonario fue el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, mejor conocido como Banobras. Y es que déjeme contarle que en 2012 la empresa Rotary Oilfield defraudó por más de 1,200 millones de pesos a Banobras. Y ahí, en ese banco, aunque muchos funcionarios sabían e incluso nos dicen habían participado en esas operaciones fraudulentas, decidieron guardar un silencio cómplice, un silencio ominoso. Pero no solo guardaron silencio, Vicente, en realidad lo que quisieron fue encubrirlo y alejar lo más posible los reflectores de la prensa, por lo menos de la prensa no aplaudidora, y me refiero concretamente a los reflectores de la prensa de investigación. De hecho, durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, los altos directivos de Banobras se propusieron que el escándalo de esa estafa no saliera a flote para nada. Y justo por eso nos asegura precisamente un grupo de exfuncionarios que trabajaron en Banobras y que nos buscó y nos ha dotado de un material que les agradecemos profundamente. Durante ese sexenio, el de Peña Nieto, los 3 personajes que dirigieron ese banco en la administración peñanietista decidieron poner en marcha una operación mediática para que nadie se enterara que Banobras estaba sumida en la crisis económica más fuerte de su historia. Le estoy hablando de Alfredo del Mazo Maza, el ex gobernador del Estado de México, Abraham Zamora Torres y Alfredo Vara Alonso, quienes fueron directores de Banobras durante el Peñato. Pues estos personajes autorizaron la dilapidación de más de 360 millones de pesos, sí, 360 millones de pesos en campañas publicitarias. Lo curioso, o mejor dicho, lo anómalo de todo esto, es que para protagonizar estas campañas mediáticas, Banobras decidió llamar a un puñado de personajes y medios de comunicación a los que pagó millonarios recursos. De hecho, llama la atención que esos mismos personajes y medios de comunicación son los que hoy, curiosamente, están absolutamente indignados con el gobierno que encabeza el presidente López Obrador. Y es que en esa estrategia de contención, como se le llama en el área de comunicación social, hubo empresas y personajes que hoy usted y yo conocemos perfectamente. Y los conocemos perfectamente gracias a la virulencia con la que han atacado al gobierno López Obradorista, un gobierno que, por cierto, decidió cerrarles la llave del presupuesto millonario con el que llenaban sus arcas. Contratos
y órdenes de pago a las que hemos tenido acceso comprueban que televisoras como Imagen, como Televisa, como Televisión Azteca recibieron contratos leoninos para difundir campañas institucionales como, por ejemplo, detrás de las grandes obras estaban obras, donde se hablaban, usted lo recordará, maravillas de ese banco que estaba lejos de llevar a cabo. Pero no conforme con eso, Vicente, la Dirección de Comunicación Social de Banobras decidió contratar espacios comerciales en canales de televisión abierta y cobertura en varios estados de la República Mexicana y llamaron precisamente a las mismas televisoras para difundir esos infomerciales. Televisa, Televisión Azteca e Imagen Televisión, donde trabajan precisamente todos estos personajes. Televisa, de Emilio Azcárraga. Televisión Azteca, del deudor fiscal Ricardo Salinas Pliego. Imagen Televisión, de Olegario Vázquez Aldir. Excelsior, del mismo personaje. Ahí están todos, o bueno, una buena parte, porque son muchos documentos a los que tuvimos acceso y le estamos dando algunos ejemplos de todo lo que le pagaron. Se les pagó además campañas en Excelsior, en El Financiero, en Radio Fórmula. Fíjate, hubo personajes como Enrique Krause, que fue llamado directamente para realizar un infomercial disfrazado de documental por la propia Dirección General de Banobras. El resultado fue un video soso y mediocre, agárrese, de 29 minutos, por el que Banobras pagó con dinero público, desde luego, a la empresa de Krause, Editorial Clio, Libros y Videos, 2,088,000 pesos. Televisa, donde también ha participado Enrique Krause y suele estar ahí ante sus reflectores, también recibió mucho dinero. Ahí usted puede ver órdenes de pago, facturas, partes de los contratos, donde usted puede ver, por ejemplo, que recibió sus 12 millones de pesos. Televisión Azteca, que recibe 4 millones de pesos. Radio Fórmula, que se llevó prácticamente 6 millones de pesos. Y uno dice, ah, caray, pues entonces ya va todo cobrando sentido. Va cobrando sentido porque entonces nos damos cuenta por qué Ciro Gómez Leiva, que trabaja en Radio Fórmula, que trabaja en Imagen, está tan enojado. Ya nos damos cuenta por qué Pascal Beltrán del Río es de pronto, espontáneamente desde que inició el sexenio, un virulento anti-López Obradorista. Querían lavarle la cara a Banobras y a sus directores, querían encubrir la famosa estafa maestra. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de estos contratos, percibimos y preguntamos, no hay un contrato para Animal Político, no hay un contrato para Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, no hay un contrato para los autores de la estafa maestra, y nos dicen no. Estaban hablando por la herida, se propusieron la investigación exprofeso porque no les habían dado chayote, como si se los dieron a Excelsior, como si se lo dieron a Imagen, como si se lo dieron a El Universal, que también figura entre las facturas que estamos presentando, y entonces las motivaciones son absolutamente mezquinas, querido Vicente. Estos personajes que se ha dicho, aquí está usted viendo, por ejemplo, la factura, o sea, son facturas millonarias, pero además estas facturas, porque no queremos que usted vea facturas y facturas, pero sí que vea las más sobresalientes, nos damos cuenta de que son de trimestres. O sea, esta cantidad de dineros que ellos reciben son trimestrales, pero si ellos querían un banner fuera del Media Kit, porque además compraban por paquetes, le echaban una llamada a Raimundo Rivapalacio, el dueño de Eje Central, y le pagaban por banner, y estamos hablando de un lejano 2014, 100,000 pesos por banner, 100,000 pesos por banner. ¿Cuánto estará cobrando en este momento el Eje Central de Raimundo Rivapalacio? Vaya usted a saber,
pero en ese momento, estamos hablando de 2014 para 2023, pues prácticamente 9 años han pasado y manejaban esas tarifas. Y uno entonces entiende todo el tinglado, por qué están virulentos, por qué están enojados, por qué están llenando de diatribas a la Cuarta Transformación, precisamente por estos hechos, porque les retiraron el flujo millonario. O sea, le estoy hablando de 360 millones de pesos que no invirtieron, dilapidaron en tratar de lavarle la cara a un Banobras que estaba absolutamente endeudado. Y esos son los datos duros, querido Vicente. Pues a esperar, como siempre, las reacciones de lo que publicas en estos medios de dudosa reputación. Mi querido Ricardo Sevilla, ya ven cómo somos tan de dudosa reputación que ya salió Germán Martínez a decir: yo no soy plagiario. Mi querido Ricardo, ¿por qué no cerramos invitando a esta audiencia diferente e inteligente de Sin Censura a tus trincheras, maestro? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Síganme, por favor, en mi portal de dudosa reputación, Paralelo 24, en mi programa de dudosa reputación también, los datos duros, en mis redes sociales también de dudosa reputación, muy dudosa reputación, desde luego, y por supuesto aquí en la familia Sin Censura, que tanto, ¿cómo se llamaba esta cosa que dices, mi querido Vicente? ¿Cuál? Ah, el alguate, el alguate. El alguate, que tantos alguates le están metiendo ahí a los chayoteros, pues síganos ahí. Quiere que ver cómo los hacemos trinar, síganos en nuestras redes sociales, por favor, y permanecemos atentos a las reacciones, atentos a la información, mi querido Vicente. No se pierdan, en un ratito subimos el hilo. Te mando un abrazo, Ricardo, y siempre agradecido por tu aportación, sobre todo con tus reportajes especiales los miércoles aquí en Sin Censura. Un abrazo, maestro. Un abrazo, querido.